Bueno, otro episodio más de Posca, el coaching para mujeres. Qué lindos volvernos a encontrar. Esperemos nos estén escuchando de diferentes países de Latinoamérica y de habla hispana. Desde Argentina, muy buenas tardes, igual desde Ecuador, Guatemala y Venezuela. Bien, hoy tenemos una invitada especial, que para mí es un tema que mueve a las mujeres. Primero la voy a presentar a ella, a Mariana Almeida, que es abogada, senior coach ontológica profesional, astróloga humanista. Y lo que a ella más le agrada en el mundo es mover a las personas dándole herramientas para que puedan tener luz y desarrollar su ser. Bienvenida, Mariana, ¿cómo estás? Gracias a todas, gracias a las tres. Yo Bueno, feliz, yo bien, feliz. hoy vamos a hablar de esto de las estrellas, ¿no? Que bien te identificás con tu fondo. Contanos un poquito qué es la astrología humanística. La astrología humanista es el estudio de la astrología como una herramienta de desarrollo personal. La astrología existe desde que el ser humano existe. El primer ser humano que existió en la Tierra, o por lo menos donde tenemos registro, lo primero que hacía era ver hacia el cielo, buscando una respuesta o buscando entender los ciclos y los ritmos de la vida. Y desde entonces tenemos registros de acompañamientos o de la simbología que desde nuestros ancestros se le fue dando a esos movimientos de los astros en el cielo y los ciclos en la tierra y las distintas y las personas que viven, que habitamos en él. Posteriormente eso ha ido evolucionando y cuando entramos a los inicios de lo que fue la filosofía y posteriormente la psicología, los filósofos y los psicólogos tomaron mucho de esos estudios o de esas observaciones que las civilizaciones ancestrales plasmaron sobre las conductas humanas, las relaciones sociales y la constitución misma de la sociedad. Y tenemos, por ejemplo, el estudio o la base de la psicología conductual con Carl Jung, con los arquetipos. Los arquetipos vienen o le anteceden toda la simbología de los dioses que traían los antiguos griegos y los antiguos romanos. Y cada dios tenía unas características y esas características se manifestaban o se expresaban o se observaban en las distintas conductas de los seres humanos en sus distintos aspectos relacionales. Es decir, había veces que un emperador ante sus súbditos se comportaba de una manera, pero dentro de las otras dinámicas de sus relaciones se comportaba de otras. Entonces ahí tenemos los distintos estudios de los arquetipos. Entonces la astrología humanista lo que propone o su base es cómo estos arquetipos representados por los distintos astros y que se mueven y generan relaciones entre sí, se expresan o los manifestamos los seres humanos y cómo conocer el cómo esos arquetipos a través de esas energías planetarias están en nosotros, nosotros los expresamos. Cada uno cuando nace, los planetas están en determinada ubicación. Y eso yo particularmente le llamo nuestro ADN energético. Así como tenemos los ojos del abuelo, los pies del tío, el tono de voz de la mamá, y tenemos características de nuestros ancestros biológicos, energéticamente en una misma familia vemos que hay comportamientos o apreciaciones de las cosas diferentes. Interpretamos a nuestra mamá diferente, interpretamos a nuestro papá diferente, interpretamos nuestra sociedad diferente y aunque tengamos una misma formación, vemos que hay hermanos que hablan de la mamá y pareciera que estuvieran hablando de mamá distinta Totalmente. o de aspectos totalmente distintos. Y tú dices, no, pero si eso no era así, bueno, pero para esa persona era así. Y
eso puede tener, o hay una, o parte de la interpretación que podemos dar es cómo las energías de esos arquetipos están configuradas energéticamente en nosotros. Y esa es la propuesta de la astrología. No es otra cosa que un mapa de energéticamente cómo vemos o cómo se relacionan esos distintos arquetipos entre nosotros. Y si esa relación es armónica o es de tensión, y cómo esas relaciones armónicas o de tensión pueden reinterpretarse, o a veces lo hacemos de manera natural, o han fungido o han servido para ser inspiración, ser impulso, ser un reto, o a veces nos estamos atascados en ese nudo que no terminamos de desgranar, y verlo con una interpretación distinta nos puede servir a desanudar el nudo o entender por qué ese nudo está allí y de qué manera nos puede servir para otros aspectos de la vida. No Bien, sé si me extendí Mariana. mucho, pero más o menos es eso. No, quedó claro, ¿no, chicas? Se entendió perfectamente. Ahora, para que les cuentes a las mujeres que nos siguen y nos escuchan, ¿no? Por YouTube, Spotify, por Instagram, ¿cómo podemos saber cuál es nuestro arquetipo, ¿no? Porque Jung fue un gran psicólogo, pero ¿cómo las mujeres podemos descubrir nuestro arquetipo a través de la astrología humanista? Bueno, fíjate, nosotros nos movemos siempre en distintos arquetipos, en distintas formas de la vida. Cuando la gente me pregunta, bueno, es que yo soy Acuario, es que todos tenemos todo y todos tenemos todos los planetas. Ahora bien, cada quien va a expresar una energía en un ámbito de vida de una manera distinta a la otra. Voy a tomar el arquetipo de Venus. Venus, que es la diosa del amor, o la que conocemos como la diosa del amor, es también la energía del poder personal, es también de la energía de la valoración, es la energía del dinero y las finanzas, es la energía que me mueve a mí a entablar relaciones, no solamente sentimentales, sino también en todo mi ámbito relacional. Pero Venus, de acuerdo al signo donde esté posicionada al momento donde nosotros nacemos, vamos a expresar una Venus diferente. Por ejemplo, yo tengo la Venus en Acuario. Entonces mi Venus se va a comunicar y va a entablar relaciones desde el pensamiento, desde buscar una solución para el mundo. La que tengo una Venus en Aries lo va a hacer desde el emprendimiento, desde la acción, desde la iniciativa, desde el yo quiero hacer algo y lo quiero hacer ya. La que tiene Venus en Virgo va a tomar acción y va a tomar relaciones desde las soluciones prácticas, lo metódico, la planificación, la organización, lo que sea funcional. Tú una Venus en Virgo, si la quieres conquistar, no le llevas flores, le llevas una agenda, le llevas un teléfono, le llevas un reloj inteligente. Si le llevas unas flores y a una Venus Escorpio, es una Venus observadora. ¿Por qué? Porque ella va a ir a buscar qué es realmente lo que el otro no me está diciendo, o aquello que yo intuyo que puede realmente ser la motivación. Entonces, desde donde esté colocada Venus, esa expresión del poder personal, la expresión de el cómo entiendo el amor y lo doy, cómo me relaciono y lo doy, se va a expresar de manera distinta. Entonces todas vamos a tener el arquetipo de Venus, pero esa Venus se va a comportar de una manera distinta en cada una, porque está posicionada de una forma diferente. Y así pasa con el arquetipo, por ejemplo, del guerrero. ¿Dónde tomo acción? ¿Cuáles son las cosas que yo quiero conquistar? ¿Okay? Porque el guerrero, que todos tenemos la energía del guerrero, ¿dónde genero la competencia? ¿Por qué compito y con quién compito y cómo compito? Que es Marte. Eso depende de dónde esté. Yo por lo menos tengo a Marte en Piscis. O sea, mi guerrero es una especie del Dalai Lama o de Gandhi. Yo no quiero hacer la guerra, yo me voy a quedar aquí en paz y voy a meditar. Entonces mi guerrero, no, la acción es no tomar acción, por ejemplo. Pero quien tenga un guerrero en Capricornio quiere lograr la meta porque sí, y es ambicioso y quiere lograr algo muy sólido.
Entonces, cuando entiendo cómo eso se manifiesta, primero me hace más empático al entender el que el otro, por ejemplo, yo tengo una amiga con la que salí a correr y ella es sumamente competitiva, tiene un Marte en Aries y ella estaba pendiente siempre de, hoy hice 5.14, tengo que llegar a 5 por kilómetro. Y yo andaba disfrutándome la cosa y valorando que, coño, me levanté temprano, salí a correr, hice los kilómetros que dije que iba a hacer, pero si estaba pendiente, cuando tenía que estar pendiente del tiempo, no, o sea, era una cosa que me generaba tanta angustia que lo dejaba. Claro, no Entonces, lo disfrutabas. no dejaba de ser un disfrute. Entonces, cuando empezamos a ver que el otro puede tener esa energía, pero la expresa distinto, puedo ser más empático y además entender en qué ámbitos yo me puedo relacionar con esa persona y comunicarme de una manera igual y en qué ámbitos estamos hablando otros idiomas distintos. Si yo voy a salir a correr, ella va a estar pendiente del reloj, yo voy a estar pendiente de las florecitas que me consigo. Entonces, si vamos a salir a correr o nos ponemos de acuerdo de que hoy no vamos a llevar el tiempo o tranquila, nos vemos al final para tomarnos el jugo, Claro. porque si no, la una va a estar causando una presión a la otra y la otra va a sentir, tengo que esperar a esta. Entonces, cada quien va a sentirse como que impide a la otra hacer algo. Entonces, cuando yo logro ver eso de una manera distinta, me permite primero optimizar mis relaciones, o sea, desde donde el otro me está hablando. O sea, me está hablando desde su competencia, me está hablando desde su ánimo de conquistar espacio y lo puedo observar y por lo tanto saber qué manera me comunico o qué manera, por ejemplo, yo le quiero ofrecer algo o quiero lograr algo con esa persona. Y también en qué espacio no me va a comprender. Entonces, primero me hace verme a mí como que, oye, pero ¿por qué yo no soy competitiva? Yo debería generar un poco más de agresividad. No, yo soy Yoda. Y si yo soy Yoda, mi manera de competir va a ser diferente o va a ser desde una aproximación distinta. Yo no tengo que ser la que gana, la que compite por hacer el mejor tiempo. Yo soy Yoda. Yo compito yo compito desde otro ámbito. Entonces, el arquetipo es como verlo desde de qué manera ese arquetipo está expresando, o sea, con qué energía se expresa para optimizarlo. Ojo, a veces el guerrero Yoda tiene que sacar la espada y ponerle la espada al otro, pero no lo va a hacer desde la primera. Entonces, a veces sí nos vamos a asistir de esa energía, pero es saber cuál es esa primera característica que está con nosotros. Bueno, muy bien, la verdad que entiendo que las mujeres se están comprendiendo, yo te valoro y te amo, Marian, por esta capacidad que tenés de transmitir tan clara. Mariela, ¿querés seguir vos con alguna pregunta? Sí, Mariam, se me ocurre, ¿tiene que ver todo esto con la carta natal, la carta astral? ¿Allí se ve todo esto también? De hecho, lo vemos desde la carta natal. La carta natal es la foto del cielo en el momento que en el momento que respiramos por nosotros mismos. O sea, en el momento que ya nos desvinculamos del útero materno y pasamos a ser un individuo. Desde ese momento Entonces, queda configurada claro. ese ADN energético. Claro, los astros se siguen moviendo, ¿no? Pero ellos se van a mover y van a incidir en base a esa energía que ya nosotros tenemos. Es como decir, nosotros cuando nacemos en una familia. Si tú a esa familia después la trasladas a otra ciudad, esa familia tiene una configuración, unas costumbres, una manera de relacionarse. Y aunque tú la lleves a otra ciudad, ella se va a relacionar en esa ciudad desde lo que aprendió o desde lo que es su base. ¿Okay? Lo mismo pasa con el individuo. Nosotros nacimos en un núcleo que tienen unas costumbres, una forma, y nos vamos a relacionar, que es como pasan todos los planetas, desde eso que ya yo traigo. ¿Sí? Y todo eso viene, o sea, eso te lo da la carta natal. Ajá. Desde tu mirada, ¿qué importancia tendría que cada uno de nosotros tuviésemos la oportunidad de al menos una vez en la vida hacer esa carta, Mariam? Contigo, que luego nos vas a pasar las redes, porque yo ya quiero al menos.
Bueno, fíjate que para mí, yo estudié astrología y estudié coaching casi que al simultáneo. Empecé con la astrología por un momento de vida que yo así como que, ajá, Diosito, necesito entender qué es lo que, o sea, qué voy a hacer, o sea, en un proceso personal, ojo, y llegó por casualidad, y después llegó el coaching. Y cuando los estaba estudiando, yo decía, bueno, ya va, uno tiene que llegar a las preguntas poderosas, indagando, indagando, indagando. Y resulta que el mapa natal me da una chuleta. O sea, me da una chuleta donde me muestra algunos nudos donde ya yo puedo ir a esa pregunta, o sea, donde puedo empezar a indagar esas preguntas poderosas de dónde estoy entrampado o cuáles son las cosas que me entrampan. ¿Qué te da la carta astrológica o la carta natal? Invitarte a ver el escenario de tu vida y de tus relaciones y de lo que tú has sido desde eso, desde ese escenario. Ajá, y si tú eres el director y de alguna manera tú eres el que llevas el timón de tu vida, si tú ves esto de esta manera, ¿cómo lo puedes ver o cómo entiendes que esto se relaciona con otros aspectos que tú has desarrollado en tu vida? O sea, si yo veo, por ejemplo, la relación de mi infancia con mi papá, que pudo haber sido difícil, cómo esto se relaciona con los objetivos que yo me tracé en la vida o con los objetivos que en mi carta yo veo que son los que me mueven. Entonces ya dejo de ver a mi papá como la relación difícil y puedo verla porque a lo mejor veo que es un aspecto de tensión que tiene que ver con mis metas, que tiene que ver con lo que yo deseo realizar en mi vida. Entonces ya no veo a mi papá como aquello que me ancla o me estanca o aquella cosa que no termino de desanudar, sino que la veo como la tensión que me genera el impulso para ir más lejos. Entonces puedo verla de una manera gráfica y decir, ajá, si esta relación me genera roce o tensión, ¿cómo esta roce y tensión está impidiendo o está tensionando otras relaciones? Pero a la vez te puede estar impulsando otras cosas. O a la vez te ayudó a generar un aspecto creativo diferente y mira cómo esto se armoniza. Entonces, como lo ves como gráficamente, es como ponerle muñequitos a un dibujo y jugar con los distintos aspectos de tu vida poniendo muñequitos. Y tú dices, bueno, si esto está así, ¿cómo esto o sea, cómo esto se vincula? Entonces es como poner gráficamente lo que en nuestro cerebro o en nuestro corazón eventualmente está como no organizado. ¿Se puede hacer online, a distancia? Sí, claro. Sí, claro. Vale. De hecho, yo he hecho varias online y a distancia y sigue siendo, o sea, porque además la energía, estamos hablando de humano a humano, ¿no? Entonces, así como hacemos una sesión de coaching online, podemos hacer una carta astral online, evidentemente. Pero, ojo, para mí que era coach, era como divertido, porque era conocer a alguien antes de conocerlo, por una parte, y por otra parte, era así como que tener un mapa de ruta, ya va, déjame irme por aquí. Entonces era así como que, puedo hacer un atajo. En la pregunta puedo hacer un atajo. Nos vas a tener que enseñar, nos podría dar un curso, ¿no? Sí, claro. Para aprender y tener esos atajos. Fíjate, y si lo puedo compartir, Por favor. yo la semana pasada di un taller de finanzas y astrología y finanzas. No, yo quiero. Y en ese taller de astrología y finanzas yo hablaba de la casa 5, que es nuestra creatividad, nuestra autoexpresión, y cómo esa autoexpresión tenía que ver con la casa que tiene que ver con el propósito, las ganancias y el éxito. Y yo les explicaba a las chicas, cuando tú te conectas con tu creatividad, con lo que te apasiona, con lo que disfrutas, puedes entonces vincularte con las personas con las que compartes esa misma pasión o ese mismo interés, y eso se transforma en un propósito, en un legado, en un para aquello, o sea, ¿cuál es la mayor visión que yo saco de esto? Y se convierte en mi propósito, la energía que me mueve. Hoy estaba en esta conferencia de mujeres donde hablaban que el propósito estaba vinculado precisamente con lo que te apasiona, con aquello que tú quieres, que está en todos los ámbitos de tu vida y es lo que te mueve y te acompaña en la vida para poder ser y dejar esa huella en el mundo. Entonces yo le decía a las chicas que estaban conmigo en el taller, yo le digo,
Esta es otra explicación de la casa 5 y la 11. Si tú te conectas con lo que te apasiona, con lo que disfrutas y te mueves, tú te movilizas a lo que a aquella mayor expresión de ti, que es lo que te hace juntarte con las personas con las que compartes visiones, propósitos, objetivos, con las que te trazas un hacer algo mayor, porque lo estás disfrutando y es una pasión. Y eso te lleva al éxito, eso te lleva al yo logro cosas. Entonces, desde el ámbito que lo veas, todos los que nos dedicamos a la observación y al estudio del desarrollo humano, vamos a llegar a los mismos sitios por distintas rutas y les vamos a poner distintos nombres, pero vamos a llegar. Al fin de cuentas, el mundo es un movimiento humano. Lo que me emociona o lo que no me emociona y cómo me emociono yo para llegar a eso. Entonces, se los quería compartir porque fue así como que, ¿qué cosas, no? Yo hablando de astrología y finanzas, de pasión y propósito, o sea, lo que te mueve y lo que... Y cómo llega y cómo se puede llegar al éxito con eso. Y hoy en otra conferencia de emprendimiento y de mujeres líderes, precisamente el propósito está ligado a lo que me apasiona. O sea, cómo mi pasión me genera ese cómo hago las cosas, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Qué ibas a decir ahorita? Que creo que ¿Ese es el camino, dices, o por ahí? El camino al propósito, ¿te refieres? Sí, lo que ibas a decir aquí, yo te interrumpí. No, eso era lo que iba a comentar, que desde dos lenguajes distintos estábamos hablando de lo mismo. Ah, ya. Justo estaba pensando en algunas cosas y dado que dices que hay arquetipos y que esto responde a unos estudios que se vienen haciendo desde, no sé si dijiste el tiempo, creería que no, pero desde ya varios tiempos y que hay escritos y que no es una cosa que te inventas hace rato ni nada por el estilo. De hecho, a mí alguna vez se me hicieron la carta astral, me dijeron que mi regente era la luna. Pero fuera de eso, ¿tú has descubierto alguna especie de patrón entre las personas que tú descubres, que ya sea por el coaching o por la astrología, o en dónde le unes a las personas que se autosabotean, o de dónde sale eso? Sí, en la carta puedes verlo. O sea, en la carta a veces lo puedes, o sea, puedes ver de dónde pueden hacer esa conducta, ¿ok? O sea, o qué elementos muestran su carta que pueden sugerir que hay una conducta de saboteo. Ya. Entonces, lo podemos ver en la carta a través de determinados planetas y determinados planetas en algún signo en particular, donde tú dices, esta es una persona, o sea, donde las personas, a lo mejor tú dices, pero tienes todo para andar y no andas, tienes todo para hacer y no haces. Y, por ejemplo, hay veces, no siempre, pero con frecuencia pasa, en unas cartas donde tú dices, Dios mío, a esta persona la vida le vino como de regalo. O sea, donde tú ves que no hay energías tensas, pero donde no hay energías tensas no hay esfuerzo. Entonces tienes como dones personal, pero no tienes no tienes esa tensión que te genera el salir de allí. O a lo mejor hay aspectos, ojo, y todo siempre parte de el libre albedrío. ¿Ok? O sea, yo tengo una caja de herramientas y yo decido cómo voy a utilizar mi caja de herramientas. A lo mejor mi caja de herramientas vino con todas las herramientas, pero yo decido no usarla. O sea, eso es un tema personal. La astrología simplemente es otro de los elementos que te puede ayudar a distinguir tus herramientas. Si no las sabes, o sea, si te dio un martillo, pero tú nunca en la vida habías conocido un martillo, entonces no sabes para qué es el martillo. Yo puedo enseñarte para qué es el martillo. Puedo enseñarte a usar el martillo, pero siempre va a estar tu decisión agarrar el martillo para clavar un clavo, para poner un cuadro, o agarrar el martillo para dejarlo en la caja. O sea, la astrología, como todas otras artes del ser, puede darte luces de cómo lo puedes usar. Ah, ya, o sea, sí te puede mostrar un camino. Te puede mostrar un camino y puedo decirte él por qué o sea, y puede darte luces de por qué hay una tendencia a un tipo de comportamiento más que otro. ¿Ok? O sea, porque todos tendemos al lugar común, o sea, lo que se nos hace más fácil, y porque a veces el reto no lo asumo, o se me hace más difícil, o decido no optarlo. Pero la astrología no me va a decir, o no me puede, o sería irresponsable decir
es que esa persona no tiene una solución. Todos tenemos una solución porque todos tenemos la habilidad de decidir lo que yo decido, y por eso yo siempre hago la distinción. Yo soy astrología para el desarrollo humano. Yo no soy astrología predictiva, porque cuando yo predigo algo, le quito a la persona el timón de su vida de sus manos. Qué interesante. Eso último es súper interesante y súper valioso porque mucha gente quiere o asisten a este tipo digamos, como tú dijiste, artes del ser, para que les digan qué hacer, ¿ya? Para que les digan por dónde coger, o sea, no mostrar un camino, sino poco más para que les den caminando. Claro, pero es que eso es como que alguien vaya para la universidad a estudiar ingeniería y le den el edificio hecho. No, señor, yo te habilito para que usted sepa en un edificio. Ahora, el que usted lo haga o no lo haga, eso es decisión suya. Pero usted no va a la universidad para ayudarte un título y entregarte el edificio hecho. No, no, no. Usted tiene que hacerlo. Claro, usted Entonces, tiene que caminar. en el arte del ser es lo mismo. O sea, yo te voy a habilitar para que tú sepas hacer el cálculo, las mediciones, los materiales. Ajá, pero el trabajo lo tienes que hacer. O sea, no puedes, o sea, a todos nos encanta una respuesta y a veces puede ser terapéutico el que alguien te diga, mira, sí, la suerte hoy te acompaña. Puede ser terapéutico porque necesitas algo que te digas, mira, va a valer la pena que tú hagas algo. Pero eso no quiere decir que no vayas a hacer la tarea. Entonces, por eso yo soy muy cuidadosa de decir, esto no es predictivo, porque la decisión de lo que tú hagas, del cómo lo hagas y cómo lo quieras, y es mi interpretación. Puede haber miles de interpretaciones. Es como yo es la interpretación que yo puedo dar de los elementos y te sugiero o puedo sugerirte el cómo lo puedes ver o invitarte a verlo de otra manera diferente. Pero la decisión de nuestras vidas siempre está en nuestras vidas, porque si no, qué chévere, sí. Mira, ¿sabes qué? Dime qué es lo que, dime qué voy a hacer yo con esta situación y si sale bueno, chévere, gracias, qué éxito tuve yo al consultarte y si sale mal, la culpa se la pongo al otro. No, no, Como no. decimos en el coaching, o sea, no nos hacemos responsables ni protagonistas de lo que hacemos, sino que decimos, le echamos. Exacto. ¿Cómo era que No sabían decir? aprendemos, esa es la Exacto. base La- las- fundamental. los fracasos Claro. son huérfanos y las victorias tienen muchos hijos. Eso era lo que Es así. estaban las O cosas. como cuando dicen, bueno, pero tú no eres coach. Bueno, el que yo sea coach, primero no quiere decir que soy dueña de todas las respuestas. Totalmente. Y segundo, o sea, no soy dueña de la respuesta, sino que me tomo la molestia de ir buscando respuestas. Unas me sirven y otras Claro. no. Y el hecho de que uno tenga el coachee y le hagas las sesiones, no quiere decir que le diste todas las respuestas. Te di las herramientas para que las busques. Mariana, ya que te interesa todo esto, tengo una pregunta que la dejé, después sigan preguntando ustedes. A ver, ¿qué interpretación tenés, ya que a las 4 nos encanta la energía, lo cuántico, más allá del coaching, lo transgeneracional? Eso, nos gusta leer, investigar sobre esto. ¿Qué interpretación tenés vos de por qué nuestros ancestros miraban a las estrellas y nosotros no? Sabiendo, Mariana, que cómo la luna afecta a la Tierra, los movimientos, bueno, todo lo que hace, hasta inclusive los embarazos. ¿Qué entendés vos de esto, no? Porque yo lo siento como un misterio. Digo, como que estaban más evolucionados. Es mi mirada, a ver la tuya. Bueno, ciertamente mi mirada es que eran más sensibles y como todo, ¿no? Siempre hay unas líneas muy finas y muy delicadas, porque a veces el observar y a veces ponerme extremadamente en lo místico interpretativo me lleva al ámbito, me lleva al espacio de la fantasía y la ilusión, ¿ok? Es decir, dejo de observar para empieza otro ámbito de mi ser que tiene que ver con la ilusión, con lo que yo quiero que sea, con lo que yo me imagino que sea, a dejar de ser el ámbito de la observación con la respuesta. Y luego me voy al otro extremo, que es que dejé de observar y todo lo pongo en un tubo de ensayo, que Claro. tampoco me va a dejar la respuesta, porque entonces dejé de ver los distintos estímulos. ¿Qué pasa cuando dejo de observar? Cuando dejo de observar, empiezo a dejar de
valorar la reacción humana. Y la observación y todo lo que pasa en la vida tiene que ver con la reacción humana ante un estímulo. ¿Okay? Cosechamos lo que cosechamos y comemos lo que comemos por la reacción humana ante determinadas cosas. Porque la observación tiene que ver con qué está pasando y cómo eso me genera una reacción. O sea, ¿por qué el oso pasa en algún momento dado a recoger mucha comida y llevársela a un sitio y después inverna? Eso es una conducta que responde a un estímulo que emocionalmente, aun cuando yo no sepa interpretar la emoción del oso, porque no tengo los elementos de interpretación y lo llamo instinto, pero hay algo dentro de él que le dice, sé previsivo, algo está cambiando en el ambiente, las hojas se están cayendo, los animales no van a estar, o sea, tu fuente de comida no va a estar tan disponible, recoge y busca dónde tú te vas a guarecer tanto tiempo. Entonces hay algo que nos mueve. Cuando yo dejo de observar, o eso que observo, empiezo a ligarlo con aspectos más místicos que tienen que ver con la ilusión o con la elaboración de otras ideas. O me voy a lo científico, pongo todo en el tubo del ensayo y dejo de valorar la reacción emocional que hay ante algo, me separo del entorno. O sea, el clima empieza a cambiar y yo empiezo a tratar de pelear con el clima para que no cambie. Pero es que él va a cambiar. Las economías o las cosas empiezan a movilizarse y yo empiezo a luchar para que no cambien, pero lo evolutivo es que va a cambiar. Y yo tengo que seguir observando cómo eso que cambia está generando una acción o reacción distinta para poder adelantarme o prever qué acción puedo tomar. Entonces, yo creo que en algún momento de la historia reciente, por hablar de la historia moderna, cuando entramos en el siglo XVII, XVIII, que empezamos todo aquello que nos conectaba con el entorno, se veía como misticismo o no tengo el control. Y como la idea es controlar, o sea, como en algún momento nos dejamos controlar por otras cosas que juzgaron que el observar la naturaleza, ver el ritmo de la luna y ver el compás de la naturaleza podía asociarse a brujería, misticismo, lo que fuera. Nos empezamos a desconectar. Y como este humano en este momento les encanta la certeza, y todo lo mido, y lo que tengo por certeza es aquello que yo pude medir. Lo que pasa es que vamos a estar claros, las mediciones hablan de pasado, no hablan de futuro y no hablan de presente, ¿ok? Yo mido todo aquello que pasó, pero mientras estoy midiendo no estoy observando. Y cuando dejo de observar, dejo de poder prever qué elementos o herramientas tengo a la mano para atender o reaccionar ante algo que pueda ocurrir o que ya, o sea, si ya yo sé que hay un mar de leva, yo sé que después del mar de leva, probablemente los peces se comporten de una manera distinta y pueda salir a pescar más peces. Pero después del mar de leva, si salgo en el mar de leva, probablemente no pesque y me ahogue yo. Entonces, si yo dejo de observar el comportamiento para sacar la métrica de cuándo ocurrió el mar de leva, y que voy a pescar, probablemente me pierda de la pesca o probablemente salga a destiempo. Entonces, ¿en qué momento ocurrió? Cuando empezamos a valorar las certezas o a tener una respuesta comprobada, y yo siento que nos separamos de la capacidad de asombrarnos. O sea, de hecho, y la capacidad de asombrarnos la asocio con la capacidad de confianza. En la medida que yo confío que tengo el elemento, no necesito la certeza, porque ya está como configurada. Entonces, mira, yo confío que yo voy a salir, yo voy a saber, voy a saber defenderme, o voy a saber responder. Si yo le dejo eso a lo que tengo, o a la respuesta que sé que voy a recibir, o porque no sé cuál es la respuesta que voy a recibir, dejo de confiar y por lo tanto no me atrevo. Y ahí empiezo a desconectarme del ritmo natural de las cosas. Y bueno, es mi interpretación, ¿no? O sea, en Sí, algún la momento, valido. okay, Chicas, en ustedes, algún momento, no sé qué pasó. Pues, justamente eso ahorita escuchándote, el tema de anular lo que
se puede decir, nuestros ancestros sentían y observaban continuamente, porque no es una cosa, como tú dices, predictiva, sino que ellos observaban que en determinadas temporadas el sol se ocultaba a ciertos grados, ahorita serían grados de las montañas. Entonces, por ejemplo, es observable aquí en mi casa, yo me doy cuenta que hay cierta temporada del año que el sol sale así, obviamente del este al oeste, pero está más acá, y hay otras temporadas que sale más para acá. Entonces, claro, ellos medían de acuerdo a lo que medían las cosechas, entonces de acuerdo a eso sembraban, de acuerdo a eso cosechaban, de acuerdo a eso hacían otras cosas, y por eso es que hablábamos en algún programa hacia atrás, aquí se festejan ciertas cosas o costumbres de indígenas, se puede decir que es del Inti Raymi. Exacto. De invierno hay una cosa que es el día amor, entonces justo coincide con los 21 de cada mes, y eso que nosotros no tenemos como tal en Ecuador, las estaciones no son marcadas, definitivamente aquí no, hay una época en donde llueve más y otra en donde llueve menos, pero un día te puede caer granizo, en otro día, en un mismo día te puede caer granizo, puede ser un vientazo, puede ser solazo y luego puede ser un frío terrible, a lo menos en Quito. Entonces, ¿cómo recuperar o cómo hacer? Porque en algún momento, y te puedo hablar desde mi experiencia, yo siempre creo que si una florecita, una planta puede romper el pavimento, los seres humanos estamos hechos para que nos vaya bien, o sea, por decirlo de alguna forma, o sea, todos los seres humanos tenemos la misma esencia, ya sea en la creencia en la que estés, sin especificar una, porque básicamente todos dicen lo mismo, o sea, entonces tenemos para crecer. ¿Por qué no lo hacemos? Porque en algún momento nos comenzamos a autosabotear y comenzamos a pensar que no vamos a poder, porque si la plantita nace y crece y da flores sin que muchas veces haya ni siquiera los recursos favorables, lo mismo debería pasar en los humanos, o sea, ¿qué interviene ahí desde tu mirada? ¿Y qué es lo que hace que o sea, saboteemos? Porque en algún momento, a mí me ha pasado, creo que a un montón de personas le ha pasado, cuando pensamos que eso no es posible. Y que aparte, llámele Dios o lo que sea, o que el destino está escrito así para mí, porque Dios lo quiso, a mí me fue mal. Bueno, astrológicamente hablando, eso puede tener también una interpretación. Por ejemplo, hay planetas que se llaman planetas trascendentales. Y son esos planetas que marcan generaciones o épocas específicas, donde todos, o sea, por ejemplo, en el movimiento hippie. El movimiento hippie es un movimiento que marca toda una generación que además permea en las distintas partes del mundo, más con los distintos matices culturales, pero distintas partes del mundo. ¿Por qué ocurre el movimiento hippie? ¿Por qué ocurre el movimiento de la revolución industrial, etcétera? O sea, astrológicamente puede haber una interpretación, es decir, hay un planeta trascendental, es decir, de esos que marcan una parte de la personalidad de toda una generación, en donde, por ejemplo, está focalizado o está más predominante la energía de la estructura y del control. Entonces, cuando yo tengo la energía de la estructura y del control más predominante en el cielo, porque hay un planeta que en este caso se asocia a Saturno, está muy predominante o generando una energía muy fuerte, por ejemplo, en el signo de la estructura, que es Capricornio, entonces va a haber una tendencia a generar estructuras, certeza, controles. O sea, no me pienses fuera de este ámbito, porque todo lo que está fuera de este ámbito me quita el control y me desestructura la estructura. Y si se me desestructura la estructura, la gente se me desordena. Y si la gente se me desordena, todo el mundo empieza a hacer lo que le provoca y pueden generar caos o alterar el orden con respecto al otro. ¿Por qué? Porque las sociedades necesitan estructura. Porque si no, yo me meto en el patio del otro, voy en contravía porque manejo por donde yo me dé la gana. Entonces tenemos que estructurar cosas, ¿verdad? Pero bueno, las estructuras a veces se ponen tan rígidas que nos generan eso de me autosaboteo, me encierro. Ojo, y eso pasa tanto en la sociedad como en nosotros mismos. Necesito estructura, y si yo me comporto de una manera diferente, dejo de ser una mujer, o sea, no voy a alcanzar mis objetivos, me voy a ver como una persona demasiado relajada o poco seria, etcétera, ¿no? Entonces, esa estructura que hago afuera, hago adentro. El tema es que cuando yo hago de la estructura la cárcel, siempre va a ocurrir algo, o adentro o afuera, que le va a tirar un meteorito a la estructura. ¿Por qué? Porque la estructura, como el cerebro, es plástico. Cuando se hace demasiado rígido, algo pasa adentro o afuera que la rompe. Jung decía que lo que no se aprende por conciencia, se aprende por experiencia. Es decir,
o usted madura y asume y hace los cambios, o la vida te va a traer algo que, a juro, va a pasar. Lo que pasa es que cuando la vida la trae, generalmente lo trae no de una manera muy dócil. O sea, teníamos que tomar cierta conciencia ambiental y societaria y insistíamos en no hacerlo, creo que todavía no lo hicimos, pero algo avanzamos y nos trajo una pandemia. Así como que qué parte nos estás entendiendo que tienes que ver la cosa diferente y parate un ratico. Ajá, nos paró a todos y nos mandó una pandemia. O sea, ¿estás entendiendo? Ah, ok. No aprendimos mucho en algunos casos, pero algo hicimos en el interín. Algunas cosas lograron avanzar, o por lo menos, no sé. Entonces, astrológicamente hay influencias planetarias que en un momento dado están generando o esa energía donde no te muevas, porque si te mueves te me sales de la ley y yo puse una ley muy rígida y si te mueves te meto preso. O hay que instaurar aquí cierta estructura para todos entender, o sea, para todos poder convivir en el espacio. Por lo menos ahorita las energías que nos están moviendo es a movilizar nuestras creencias. Aquello que dábamos, por cierto, ahorita está siendo desafiado de decir, ¿estás seguro que eso era así? Y si era así, ¿estás seguro que ahorita es así? Como que no, ¿ok? Entonces ahorita el desafío es a modificar nuestras creencias. Y por eso es que, de hecho, por eso es que estamos en este espacio hablando de una cosa que ha sido tan vetada como la astrología, por ejemplo. Estoy desafiando tu creencia para decirte, no es que esté mal o buena, es que a lo mejor en este momento ya esa creencia ya no te sirve. Y tenemos que abrirnos al espacio de lo que el otro cree, porque en un momento donde hay tantos roces y conflictos, para yo legitimarme tengo que legitimar al otro. O sea, tenemos que empezar a creer en algo diferente o ver cómo nuestras creencias nos abren un puente diferente. Ok, Mariela. A mí me gustaría, Mariam, saber dónde podemos encontrarte para saber más de tu trabajo y los que querramos también luego consultarte. Bueno, me puedes seguir por el Instagram, que es @Nahari, Nahari CCS, o sea, Nahari Caracas. Nahari es mi alter ego, así me decían a mí desde chiquita. ¿Podés volver a repetir? Nahari y latina, CCS, que es Caracas. Ahí estoy en el Instagram y en Facebook estoy por Mariana Almeida, Mariana Jari Almeida. Bueno, para todas dudas ahí personales que tengamos o ganas de hacernos la carta natal contigo, me encanta escucharte, Marian, y contactarte luego. ¿Va? No, yo encantada. Además que siento que el lenguaje de la astrología y el coaching van mucho de la mano. Bueno, por lo menos en mi cerebro. ¿Cómo lo atas? O sea, ¿cómo le atas? Porque yo ya le encontré un tema parecido, o sea, pero donde tienes las herramientas y todo, tú lo explicaste aquí, pero ¿cómo lo atas tú? O sea, ¿nos puedes mostrar esa similitud que tú dices? Bueno, cuando el coaching me daba permiso, yo le pregunto su fecha de nacimiento y saco su carta natal. Ah, qué chévere. ¿Ok? Entonces, cuando estoy en una sesión y, por ejemplo, llegamos al punto de la relación personal o relación de pareja, y yo le hago preguntas y le pregunto, ¿cuántas veces, o sea, dónde más se te repitió? O si esa misma situación se repitió en otra relación, ¿qué vio o qué le parece? Y cuando le pido permiso, le digo, te puedo mostrar cómo podemos, o sea, cómo eso que tú me estás diciendo se refleja en tu carta y cómo podemos verlo, o sea, podemos ver esa dinámica o de dónde sale. Y entonces lo uso así en el coaching. Ya yo previamente lo he visto y digo, que hay un tema. O sea, la persona pone la relación y ve Una vez me pasó con una persona y yo le decía, pero es que claro, tú ves a las personas en la relación desde el fondo de una piscina. O sea, les ves una imagen distorsionada, juras que lo que y cuando te vas acercando a la superficie y esa imagen que tú te creaste se va cambiando y te estás dando cuenta de la realidad, dices, digo, pero es que cuando te metes en la relación te metes en el fondo de la piscina y sin los lentes. Entonces era así como mostrarle, bueno, cuánto empiezas a ilusionarte para dejar de ver lo que la persona te está mostrando, te está diciendo que es, pero tú estás montada, o sea, estás montada en lo que tú deseas que sea,
y por lo tanto no te está permitiendo ver hasta que ya se hace evidente y te causa daño y dolor y decepción, pues. Claro. Chuta, muy chévere, Mari. Mariam, para no confundir con lo que nos cuentas, seguramente te vamos a buscar, porque como yo digo y siempre sostengo, salen cada vez más preguntas, pero por esta vez nos tenemos que despedir. Esperamos poderte contactar en un futuro. Para nosotros ha sido un gusto tenerte aquí en Coaching de Mujeres. No sé, chicas, si es que tienen alguna observación, algo más que decirle a Mariana, que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias, muy completo. Me llevo muchas cosas. Gracias a ustedes y además me encanta el espacio que han creado. Me encanta además esa energía que tienen tan bella y además el servicio que hacen. Así que gracias, muy honrada. Gracias a ti por aceptarla. Gracias. Y bueno, me voy feliz. Gracias, chicas. Gracias. Gracias, chicas. Un abrazo, cuídense mucho. Un abrazo grande. Bye, bye. Bye, bye.